Querido hermano, el Señor le bendiga, muy buenos días. Qué gozo, qué alegría poder verle y saludarle en este día tan hermoso que el Señor nos regala ya. De nuevo otro martes más para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo por su bondad, su misericordia para con nosotros. Qué bendición tan grande que podamos estar pues juntos el día de hoy para cantar al Señor, meditar un momento en su preciosa palabra y elevar a nuestro Señor cánticos de gratitud, ¿verdad? Así que para mí es una alegría tener la oportunidad de estar el día de hoy aquí con ustedes y juntos poder cantar un himno, ¿verdad? Y celebrar el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Así que qué bueno saludarlo. Quisiera poder hacer una oración, comenzar dando gracias al Señor porque tenemos la ocasión para estar juntos a través de esta plataforma, ¿verdad? Así que vamos a orar. Padre bueno, te damos gloria, te damos alabanza porque nos permites el don de la vida y a través de ella, Señor, comunicarnos contigo, experimentar de tu gracia, de tu favor, de tu bondad sobre nosotros todo el tiempo, y por eso te alabamos, Padre bueno, y queremos encomendar este momento en tus manos, a tu gracia, para que seas tú obrando en nuestra vida a través de esta plataforma y edificándonos, Señor, al estar juntos, leyendo tu palabra hermosa y elevando nuestras oraciones a ti que eres bueno, perdonador, grande, misericordioso, atento a las necesidades de tu pueblo. Así que, Señor, te alabamos por este hermoso día de martes que nos das. Te pedimos que todo lo que podamos hacer siempre esté encaminado a rendirte alabanza, a rendirte gloria y honor. Por favor, Señor. Lo agradecemos todo en el nombre dulce de Jesucristo, tu Hijo bendito. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, el Señor les bendiga. Deseo que estén muy bien. Me gustaría que podamos empezar este espacio leyendo la palabra del Señor, ¿verdad? Así que le invito a que se acerque a su Biblia, si la tiene por ahí, y juntos podamos leer un hermoso salmo de apertura, ¿verdad? Así que vaya conmigo al Salmo 90. Salmo 90. Y por ahí veo a un hermano conectado, así que bienvenido, hermano. No alcanzo a ver quién es, ¿verdad? Pero bienvenido a hermano César y hermana Marlene Tach. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muy buenos días. Estamos aquí abriendo la Biblia en el Salmo 90. Y dice así, se titula La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Algo transitorio es temporal y pues eterno es atemporal, algo que no tiene principio y no fin, ¿verdad? Así que el verso 1 dice así, vamos a leer 10 versículos de este hermoso salmo. Bienvenido Luis, que el Señor te bendiga, y a mis amados hermanos un abrazo a cada uno de ustedes. Qué alegría, estamos por leer el Salmo 90, así que les invito a que abran su Biblia ahí y dice la palabra del Señor así. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrentes de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años,
y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Bueno, hasta ahí, ¿verdad? Ya toca el 11, son 17, le invito a que usted lo pueda continuar, ¿verdad? Ahí en su casita. Bueno, y tenemos a hermano Melqui Bautista. Hermano, un abrazo, qué gusto saludarle. Por ahí está mi esposa también. Bienvenidos cada uno de ustedes. Y hermano Melqui dice: saludos hermano, muchas bendiciones, ánimo en todo, felicidades por el aniversario de su iglesia. Ahí estamos ansiosos por ir a escuchar otra enseñanza bendecida de las que usted imparte. Hermano, un fuerte abrazo, gracias. Queremos comentarles que, aprovechando el mensaje de mi hermano, que el grupo de prejóvenes está de aniversario, ¿verdad? El aniversario de la iglesia, el aniversario general, se lleva a cabo en el mes de abril, la última semana de abril y primeros días de mayo. Lo acabamos de terminar, pero este grupo de prejóvenes tiene 15 años, ¿verdad? Así que están cumpliendo 15 años como ministerio y el Señor pues nos concede la dicha de estar en esta semana de aniversario, así que valga el comercial ahí. Invitamos a todos a poder estar presentes, toda la semana habrá servicio, así que gracias hermano Melqui, un abrazo hasta, hermano, perdóneme, no sé si es Jutiapa o Jalapa, perdón, pero un abrazo hasta la distancia, allá a la distancia, que el Señor le bendiga grandemente. Y bueno, les deseamos un buen provecho a cada uno de ustedes, mis amados. No sé en qué parte del día se encuentran o en qué actividad del día más bien se encuentran, si ya desayunaron o no, pero deseamos que el Señor les bendiga y les conceda una bendecida mañana y una buena digestión si ya desayunaron. Qué bueno que hoy podamos estar juntos un momento para leer la palabra del Señor, ¿verdad? Y también nos escribe hermana Kaylee, qué bueno saludarle hermana Kaylee, un abrazo ahí a la familia y a toda la congregación de Bodas del Cordero en Alotenango. Dice: buenos días hermano Rubén, Dios lo bendiga a usted y familia, saludos desde San Juan, Alotenango. Igualmente hermana, un abrazo ahí a la familia, que todos estén bien. Por ahí está hermana Mónica, Xiomara, que el Señor le bendiga hermana, qué gusto tenerla hoy con nosotros también. Qué bendición. Buen provecho entonces a cada uno de ustedes. Acabamos de leer el Salmo 90 y por lo menos 10 versículos. Quisiera que pudiéramos cantar un himno, hermano, y si usted tiene ahí su himnario, que me acompañe al 572, ¿verdad? Himno 572, que dice: Cristo me ama. Normalmente se lo dedicamos a los niños, ¿verdad? Pero su letra describe un acto misericordioso del Señor que aplica no solo a los niños, sino a todos nosotros. Así que este himno dice: Cristo me ama. Saludos a hermana Juanita de Rivera, que el Señor la bendiga, hermana. Vamos a cantar el himno 572. Cristo me ama a mí, su palabra dice así: niños pueden ir a Él, quien es nuestro amigo fiel. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, Él murió y la gloria nos abrió, mis pecados borrará, me dará la entrada ya. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera bien lo sé, que al cielo yo iré. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Qué hermosa verdad. El Señor nos ama, ¿verdad? Podemos decir todos amén, ¿verdad? Gloria al Señor por ello.
Y hermana Xiomara dice, buenos días hermanos, Dios lo bendiga a usted y familia. Quiero pedir oración por fortaleza, hermano, ya que en mi trabajo están pasando muchos problemas que siempre perjudican. Bendiciones. Amén, hermana. Claro que sí, con todo gusto vamos a orar por ello. Que el Señor le bendiga ahí en su trabajo y le dé paz y sabiduría en todo, ¿verdad? Gracias por compartir esa petición. Con todo gusto vamos a hacer una oración por ello. Y ahí está hermana Élida, también la saludamos. Hermana, buenos días, que el Señor le bendiga. Qué gusto que hoy se encuentre aquí con nosotros, ahí en la distancia, siempre conectándose. Así que gracias hermana, bienvenida. Y claro que sí hermana Xiomara, con todo gusto. Si hay alguien que tenga otra petición que quiera que podamos hacer por usted, con mucho gusto mi hermano. Mientras tanto vamos a inclinar el rostro si me acompaña y a orar por la petición de hermana Xiomara. Oremos. Padre bueno, estamos hoy agradecidos porque nos permites estar juntos a través de esta plataforma de Facebook y juntos reconocer la gloria de tu nombre, tu belleza, la grandeza, Señor, de tu esencia, naturaleza, divinidad, y con un corazón postrado ante ti nos rendimos, Señor, en adoración, suplicando tu favor sobre nuestra vida. Y venimos juntos hoy también a poner las cargas, las aflicciones que en nuestro corazón hay, y traemos acá y nos unimos a la petición de hermana Mónica Xiomara para que tú oigas en su corazón, Señor, esta petición que nosotros hoy elevamos con mucho gusto y en adoración a ti, Señor. Nos unimos a ella, rogando tu favor para que la bendigas ahí en su área de trabajo, para que tú, Señor, colmes de bendiciones a aquel lugar y a las personas que con mi hermana se desenvuelven y laboran, para que tú, Señor, les bendigas con sabiduría, para siempre hablar con prudencia, para siempre tomar decisiones que edifiquen, que aporten, que sumen, Señor, valor a la labor que cada uno desempeña, a cada individuo como personas que somos. Bendice a mi hermana, dale paz, dale fortaleza, y así como Daniel, que era irreprensible, un hombre dotado de tu espíritu, Señor, de igual manera tú la bendigas a ella para que en medio de un mundo hostil, de situaciones adversas, mi hermana salga avante, victoriosa, Señor, haciendo promover tu gloria, tu nombre en cada área de su vida y ahora concretamente en este aspecto laboral. Bendícela, dale victoria y nosotros nos unimos a ella, Señor, para que tú la tengas con bien, con paz, fortalecida en Cristo, sabiendo, Señor, que tú eres bueno, nos oyes y tienes misericordia respondiendo a nuestras peticiones. Señor, cualquier otra situación que mi hermana tenga o esté pasando o viviendo, la ponemos a tus pies, la ponemos delante de ti, sus peticiones las elevamos juntos como hermanos en Cristo, pidiendo tu favor sobre la vida de mi hermana, sobre la vida de su hijo Pablito, sobre la vida de su amado esposo. Bendíceles, Padre. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y nos oyes en Cristo Jesús. Así que hoy venimos rogando por esta petición y lo hacemos en el dulce nombre de Jesús, tu Hijo bendito. Amén y amén. Por ahí está hermana Normita, también la saludamos, hermana Hortensia y hermana Albi, que el Señor les bendiga. Qué gusto me da poder verles, saludarles por este medio, ¿verdad? A Henry Barrios también, que el Señor le bendiga. Hermana Phoebe Santos, un abrazo también a todos y cada uno de ustedes. Hermana Phoebe, qué gusto. Y J.E. Martínez también, que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hay un himno pequeñito, este es el 85, y me gustaría que podamos cantarlo 3 veces, ¿no? Es bastante pequeño, chiquito, ¿verdad? Y dice, Dios está aquí. Y es una gran verdad, ¿no? Así que cantemos. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta.
Tan cierto que cuando le canto Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le canto Él me puede oír. La última vez. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le canto Él me puede oír. No se oye bien la transmisión. Bendiciones, dice mi hermana. No sé si alguien nos puede corroborar ese dato, si se oye o no se oye bien, para que podamos ver. Bueno, aquí no podríamos hacer mucho, pero para que podamos ver si nuestra hermana tiene algún problema ahí en su teléfono o realmente la transmisión no se oye. ¿Verdad? Gracias por el comentario, hermana. Gracias por escribir ahí. Cantamos Dios está aquí y nosotros tenemos una convicción firme de que el Señor está con nosotros en todo momento, ¿verdad? El Señor es omnipresente, David lo enseña claramente en el Salmo 139, y donde sea que estemos, el Señor está ahí con nosotros. Pero además de eso, nosotros estamos en una relación maravillosa con nuestro Dios, de tal manera que estamos unidos. Y el libro de Efesios capítulo 2 nos habla de esa unión que tenemos con Cristo, en su muerte, en su vida, en su gloria. De hecho, nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. ¿Se escucha bien? Desde aquí dice, aquí se escucha bien, también dice hermana Fibi, Isabel también, se escucha muy bien. Entonces, no sé si hermana pudiera revisar ahí su teléfono y ver qué está pasando. Muchas gracias por responder a más hermanas, ¿verdad? Quisiera que pudiéramos ir a la palabra del Señor y poder meditar un momento. Si se escucha bien, hermano. Gracias, hermanas, que el Señor les bendiga por respondernos ahí y no dejarnos, como dicen por ahí, en zozobra. Buenos días, hermano, ahora sí ya se escucha y se ve bien. Bueno, ok. Vamos a ir entonces al libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, el apóstol Pedro se dedica a hacer una carta a la cristiandad. Dice el verso 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esta es la región de Asia Menor, ¿verdad? Gran parte de esto es Turquía actualmente. Y aquí tenemos a un grupo de personas que están sufriendo a causa de su fe. La fe les ha causado problemas, los ha metido en problemas. El ser creyentes, cristianos, lo hace totalmente diferente a uno en el primer siglo, debido a que el imperio en su totalidad es pagano. Y en el paganismo pues hay una serie de actividades de las que no se participan, ¿verdad? Los cristianos, por ejemplo, no participan de las Olimpiadas porque tienen una connotación siempre pagana, en dedicación a ídolos. Y eso hace que el creyente de a pie se retraiga de mucho de la cultura, de tal manera que es visto como extraño, ¿verdad? Entonces sufren persecución. El Dios de ellos es invisible, así que ya para el siglo II se les va a acusar de ateísmo. Ellos adoran algo que no ven y todos tienen dioses que pueden ser vistos con los ojos, ¿verdad? Porque han sido creados con mano humana, de tal manera que el creyente es considerado ateo, y eso es una cosa muy rara. Otra cosa que ya para el siglo II se les empezó a decir a los creyentes es de que cometían orgías y cometían canibalismo, porque hablaban de comer el pan y hablaban de comer
beber la sangre de Cristo, y porque a causa de los horarios que ellos tenían, y muchos de los cristianos eran esclavos, se reunían en lo que para el judío sería ya el domingo, en la madrugada, ¿verdad? El judío tiene su hora, el día se acaba más bien cuando el sol se oculta, así que si el sol se ocultaba el día sábado a las 6 de la tarde, ahí empezaba el primer día de la semana, o sea, día domingo. Ellos se reunían o en horas de la noche, para nosotros, 8 de la noche, 10 de la noche, o en horas de la madrugada, ¿verdad? Del primer día de la semana. Entonces el culto era de madrugada, y consideraban que si lo hacían en secreto y lo hacían de noche o de madrugada, entonces hacían pues orgías. Así que al cristiano se le acusaba de cometer orgías, de comer carne y de ser ateo. Eso molestaba mucho en la cultura, así que desde el primer siglo, ya en la década de los 50, década de los 60, el cristiano sufre por su fe, porque se retrae de muchas de las actividades del paganismo y por su práctica devocional para con Dios. Dentro de la cultura, entonces, se ven como cosa rara. Sufren por su fe, y ahora el escritor Pedro está enviando una carta al cristiano que sufre, concretamente en el área de Turquía, ¿verdad? O Asia Menor. Están sufriendo por su fe, así que lo que va a hacer es puntualizar algo importante en nuestra vida: la grande salvación que tenemos. Nosotros tenemos una salvación enorme reservada para nosotros en los cielos, salvación que no se marchita, salvación que no se corrompe, que es, como dice el verso 4, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, ¿verdad? Así que de eso está llenando su corazón, para que ellos en medio de la aflicción eleven sus ojos por encima de las circunstancias a lo que no se ve, a lo espiritual, a lo que tenemos hoy en calidad de promesa. Entonces vaya conmigo y leamos de nuevo el verso 6 que leíamos hace 15 días, y vayamos hasta el verso 12. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Está hablando de la fe, la necesidad de la prueba y la recompensa que la fe recibirá, la fe que ha sido probada. Verso 8: a quien amáis sin haberle visto. Está hablando de la persona de Jesucristo. No le hemos visto jamás, pero le amamos. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, ¿verdad? Así que 3 cosas destaca este versículo: el amor a Cristo, la fe a Cristo y el gozo inefable que nos produce el tener esta salvación y amor en Cristo. Verso 9: obteniendo el fin de vuestra fe. Vean cuál es el propósito de esta fe: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, ¿verdad? Verso 10: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, con las que os han predicado el Evangelio, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bueno, aquí tenemos esto hermoso, maravilloso, que tiene un hilo conector, ¿verdad? La salvación tan grande que hemos recibido, y cómo nos beneficia a nosotros en el día a día el pensar en tremenda salvación. Por ahí está hermana Rosy, también la saludamos, qué gozo verle. Estamos analizando Primera de Pedro, capítulo 1, leímos del verso 6 hasta el verso 12. Así que tenemos esto, mis hermanos, que la cristiandad está sufriendo. El escritor va a traer a colación el tema de la salvación. Desde el verso 3 empieza a hablar, o desde el verso 2 empieza a hablar de esta tremenda salvación que nace en el corazón de Dios por medio de la escogencia. Verso 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Así que esta es la base de todo. Este es el punto de partida del apóstol Pedro para decirnos: nosotros tenemos una salvación que comenzó en esta presciencia de Dios Padre.
¿verdad? Y que ahora nosotros debemos estimular nuestros ojos, nuestra fe más bien, a esta salvación, o estimularla con esta salvación en medio de nuestras circunstancias. Saludamos a Nisa también, que se conectó. Qué gusto saludarte, amada hermana. Bueno, entonces tenemos esto, queridos. Estamos sufriendo, pero el sufrimiento no es por gusto. El sufrimiento tiene un diseño, un propósito. El día de ayer tuvimos a un grupo de policías aquí con nosotros celebrando los 29 años de la PNC. Y hablábamos del diseño inteligente que es el cuerpo y cómo nosotros necesitamos oxígeno y respiramos oxígeno para que éste sea bombeado por el corazón a toda la sangre y luego salga el corazón bombee de nuevo a los pulmones, la sangre que ya recorrió el cuerpo, ahora ya no con oxígeno sino con dióxido de carbono, y luego esto sea expulsado al ambiente, ¿verdad? Y los árboles producen oxígeno y nosotros dióxido, y ellos necesitan dióxido y nosotros necesitamos oxígeno. Dios es un ser maravilloso y sublime que además tiene intención en todo lo que hace, propósito en todo lo que hace, y la prueba no escapa de ello. La prueba tiene un propósito grande y sublime en nuestra vida que escapa de nuestra comprensión, porque a ninguno de nosotros nos gusta sufrir. De repente pudiéramos platicar y conversar con Dios y decirle: Señor, hubieses podido diseñar otro medio de perfeccionamiento, otro medio a través del cual nosotros podamos ser aquilatados, ¿verdad? Crecer en nuestra vida espiritual, pero el Señor en su infinita sabiduría dispuso que el sufrimiento sería la manera en que nosotros podríamos ser puestos a prueba. Entonces Pedro habla de eso, de la necesidad de ser probados en medio de nuestras aflicciones, para que puesta a prueba nuestra fe, mucho más preciosa, mucho más valiosa que el oro, pues sea hallada el día de Cristo en gloria, honor y alabanza. Así que trae a colación esto. Están sufriendo, les habla de la salvación, ellos tienen que ver que la salvación es gloriosa, y esa va a ser la manera de mantenernos firmes y fieles al Señor, pensando en la herencia que tenemos en los cielos. Y en el verso 8 se pasa a hablar de Jesucristo, a quien nosotros amamos. Verso 7 dice el día de Cristo, ¿verdad? Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, sea probada con fuego, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora trae a colación un tema más: la manifestación de Jesucristo. Aquel día nosotros seremos honrados, cuando nuestra fe sea evidenciada como victoriosa, y luego pasa a describir la relación que tenemos nosotros con Él, ¿verdad? Y lo que sentimos. Nuestros afectos salen a colación en el verso 8: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. Retoma el tema de la fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora, en el verso 10 al 12 va a pasar a cuestionar algo, trae a colación un argumento. ¿Valdrá la pena, mi querido hermano, sufrir por esta salvación? Porque estás sufriendo por Cristo. La causa realmente es Cristo. La causa por la que sufren es esta salvación que ahora poseen, ¿no? Entonces, ¿valdrá la pena? Bueno, el escritor va a concentrarse en esto. La salvación que nosotros les hemos proclamado, la salvación que ustedes han recibido, esta salvación ha sido anunciada desde tiempos inmemoriales en el Antiguo Testamento. O sea, esto no es nuevo, esta no es una novedad reciente, sino que nosotros hemos estado recibiendo un mensaje de salvación anunciado por los profetas desde el Antiguo Testamento. Dice verso 10: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Vean, la salvación es anunciada desde el Antiguo Testamento, y esto es maravilloso, porque entonces esto no es como un as debajo de la manga, ¿verdad? El hecho de que ahora tenemos un nuevo mensaje que se nos predicó con algún propósito mezquino, de repente hacer alguna asamblea, sacarle dinero a la gente, llamando la atención y formándolos como un pueblo, una congregación, y vivir a costillas de ello, por ejemplo, ¿no? Sino que esto realmente es el anuncio de
todo el propósito salvífico de Dios que tiene su corazón o que tiene su inicio en la eternidad pasada, y que desde el libro de Génesis nosotros vamos a encontrar una salvación anunciada a nosotros, ¿verdad? Y eso es glorioso, porque vamos a encontrar profetas como Moisés que nos hablan de salvación. Moisés es el profeta que el pueblo de Dios esperaba, ¿verdad? Entonces, si usted me acompaña a Génesis capítulo 3, verso 15, ahí dice, Génesis 3, verso 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, está hablando de la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Vea que entonces se habla de dos simientes, la de la mujer y la de la serpiente. La serpiente o la simiente de la serpiente herirá a la simiente de la mujer en el calcañar. Esto es una alusión a la muerte de crucifixión, que aquí se ve como una simple herida. Y la otra dice, la otra parte dice: y la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Esta es en proporción una herida mortal, mientras que la otra es no tan grave, la otra es nefasta, es fulminante. O sea, aquí tenemos la promesa, aquí a este versículo se le conoce como el protoevangelio, la anunciación temprana del evangelio, o la primera anunciación del evangelio, de una victoria de una persona de raza humana que aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. La serpiente es Satanás y la simiente también es Satanás, es una alusión a Satanás. La mujer es Eva y la simiente de la mujer es Jesucristo. De Eva vendría Jesucristo y Jesucristo aplastaría totalmente, como dice Colosenses capítulo 2, verso 15, él expuso públicamente a las potestades triunfando sobre ellas en la cruz. Eso es un golpe al hígado nefasto, ¿no? Mortal. Mientras que la herida que la serpiente le aplica a Cristo no fue definitiva. El Señor se levantó de entre los muertos. Así que nosotros vemos una proclamación del Evangelio de manera temprana en los profetas. Y Pedro está trayendo a colación esto. Mis amados hermanos, están sufriendo, su fe va a ser probada, su fe va a ser recompensada en el día de Jesucristo. Ustedes le aman, no le han visto, han puesto su fe en Él, y el fin de su fe es salvación. Pero esta salvación que les hemos estado anunciando, esta salvación por la cual ustedes están metidos en problemas y están sufriendo, no es una salvación que sea proclamada en nuestros días o inventada por alguno de nosotros, sino que es anunciada por los profetas desde el Antiguo Testamento, ¿no? Ellos inquirieron y diligentemente indagaron sobre esta salvación. Ellos querían saber de qué estaban hablando, a quiénes afectaba esta salvación. No tenían una comprensión y una panorámica tan clara como la que usted y yo tenemos de la salvación, porque nosotros la vemos en retrospectiva, mientras que ellos miraban hacia el futuro. Era para gente que iba a conocer del Mesías. El Mesías se manifestaría en el tiempo de ellos, y para ellos era esta salvación, y por extensión a todos los que hemos venido después de Cristo, ¿verdad? Así que el verso 10 va a hacer alusión a esta grande salvación que está concentrada en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda usted cuando el eunuco en el libro de Hechos capítulo 8 está leyendo el libro de Isaías? Él no comprende lo que está leyendo, pero el Señor providencialmente manda a Felipe a que le explique. No había Nuevo Testamento, no había Juan 3:16, no había Romanos 3:23, no había ningún texto de los que nosotros conocemos para evangelizar. Sin embargo, Felipe llega con él y el eunuco dice: ¿de quién habla el profeta aquí? ¿De sí mismo o de alguien más? Está hablando de Isaías 53, lo que nosotros conocemos como el siervo sufriente del Señor. Pero dice el texto que Felipe desde esa escritura le empezó a hablar del Evangelio y lo llevó a Cristo Jesús. Vea qué interesante, ¿no? Porque nosotros pudiéramos hacer eso mismo, es decir, sin el Nuevo Testamento, podríamos nosotros evangelizar partiendo de los textos
en el Antiguo Testamento que nos hablan de esta gran salvación que hoy nosotros tenemos, porque Pedro está diciendo esta salvación comenzó en el Antiguo Testamento, fue anunciada por los profetas. Ellos ni siquiera comprendían de qué estaban hablando y querían con diligencia, o hicieron más bien con diligencia, una investigación exhaustiva para ver de qué se trataba esto. Verso 11, escudriñando, dice, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras tras ellos. Vea que ahora nos pasa a decir esto, nos habla del Espíritu de Cristo, ¿verdad? Que ya estaba en él. Este no es otro sino el Espíritu Santo. Aquí se conoce como el Espíritu de Cristo. Cristo no se había encarnado, usted sabe que es en Mateo y en el registro de Lucas que nosotros encontramos la encarnación de Cristo, pero el Señor, entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento se conoce, hay 400 años de silencio. Así que el último de los profetas que habló de parte de Dios es Malaquías, 400 años antes de Cristo, y luego este tremendo silencio, y después de estos 400 años de silencio aparece Juan el Bautista preparando el camino del Señor. Por Lucas y por Mateo nosotros encontramos que nuestro Señor se encarnó en esa época, lo que conocemos como el año cero, porque nuestro Señor Jesucristo partió la historia en antes de Cristo y después de Cristo, aunque hoy se sabe que Cristo nació, o Jesús nació 4 años por lo menos antes del año cero. Así que es una fecha inexacta, pero nos sirve como referencia para decir de dónde empieza la era cristiana, ¿verdad? A partir de dónde es en el año cero, ¿verdad? Así que estos indagaban. Y el Espíritu de Cristo que moró en Jesucristo, el Espíritu Santo, aquí como el Espíritu de Cristo, ya estaba presente en los profetas, porque dice que habitaba en ellos, ¿verdad? Que estaba en ellos, y les impulsaba a hablar de Jesucristo, anunciando que del Señor, el texto lo responde, dice, anunciando lo que estaba, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, ¿no? Por ejemplo, Zacarías nos dice que le vendieron por 30 monedas de plata, ¿verdad? Zacarías nos dice que le traspasaron y que le verán de nuevo al que traspasaron, esto es, atravesaron a través de la muerte por cruz. Si usted va, y me gustaría que me acompañe al libro de Isaías capítulo 53, vea qué descripción está tan grande. De hecho, el pastor John MacArthur decía de este pasaje que para los judíos estará una cámara de tortura. Los rabinos consideraban Isaías 53 como una cámara de tortura porque no podían identificar a Jesús con el Cristo o el siervo sufriente, ¿verdad? Pero este pasaje grita en cada versículo que la persona de quien está hablando es de Jesús. O sea, no se puede leer Isaías 53 y no tener a Jesús en mente, porque todo lo que se describe en Isaías 53 le sucedió a Jesús, ¿no? Así que, vea, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Se imagina desde Pedro, viendo lo que Pedro nos está diciendo, cómo es que los profetas indagaban con diligencia sobre qué tiempo, qué persona apuntaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, ¿verdad? Por ahí está hermana Catarina Sebastián, mucho gusto, hermano Carlos Zuleta, hermana Cori, también el Señor les bendiga, qué gusto saludarles. Nosotros estamos aquí leyendo Primera de Pedro y como se nos remite al Antiguo Testamento, venimos a Isaías 53, escuche lo que dice Isaías 53, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Note que estas últimas frases están diciendo que el pueblo del tiempo de Jesús lo que consideró es de que él estaba muriendo de manera justa, merecida, le consideraban pecador. Él tuvo la presunción de decir ser hijo de Dios, así que se lo merecía. Esta es la idea.
Ellos están considerando que Jesús está muriendo por ser culpable, ¿verdad? La Escritura nos dice todo lo contrario en cuanto a Jesús, ¿verdad? Así que dice: despreciado y desechado, verso 3, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí hay una aclaración del escritor. Lo que está pasando es que él llevó nuestras enfermedades, ¿verdad? Y sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos. Miren la perspectiva o percepción de la sociedad de Jesús, ¿no? Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. De nuevo la aclaración: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, él está diciendo, la sociedad le consideró pecador, pero lo que pasaba es de que Dios le acreditó a él nuestras culpas y pagó por nuestros pecados, ¿verdad? Verso 7, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Vea, de nuevo, está diciendo por la rebelión. Ahora al Señor se le hacen 5 juicios. Aquí dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Ahora, analice usted, por favor, querido hermano, y piense cómo se llevaron a cabo estos juicios. El Señor está casi en horas de la madrugada en el Getsemaní, y es ahí donde lo prenden, terminando el día, ¿verdad? Y luego pasa a la madrugada a ser enjuiciado. Todo juicio de noche y de madrugada es ilegal. Él no recibió un juicio legal, ¿no? Sino que todo fue ilegal. Todo fue arreglado. De tal manera que 5 juicios que no tienen validez alguna le llevaron a la muerte. Esto se cumple en la persona de Jesucristo, por juicio y por cárcel. O sea, ellos querían desarrollar la Pascua, y en Pascua fue que murió. Querían matarlo antes de Pascua para no verse involucrados o manchados de sangre en el momento de realizar la Pascua, y lo hicieron en Pascua, porque Jesucristo es nuestro Cordero Pascual, quien a través de él nosotros tenemos perdón de pecados, ¿verdad? Pascua viene de una palabra que significa pasar por alto. Pesaj es pasar por alto la ofensa, el pecado. En Cristo es pasado por alto nuestro pecado, es decir, es perdonado. Así que Cristo muere en Pascua, pero esta gente lo mató de manera turbulenta, digámoslo así, ¿verdad? Porque como dice el verso 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación que la contará, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Entonces, si usted regresa a Pedro, se da cuenta que el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Pedro, Isaías, por ejemplo, profetiza a Jesucristo 700 años antes, ¿no? Zacarías, que habla muy bien de él y cómo entra en un pollino de asna a Jerusalén, ¿verdad? Y la gente aclamando Hosana al que viene en el nombre del Señor, lo dijo por lo menos 500 años antes de Cristo. El protoevangelio en el libro de Génesis se estima son 4000 años antes de Cristo. David habla 1000 años antes de Cristo, habla del Mesías en el Salmo 110, en el Salmo 45, en el Salmo 22, en el Salmo 2, de tal manera que el Antiguo Testamento nos está hablando de una salvación desde temprano, ¿no? De tal manera que Pedro está diciendo, esta salvación, señores, no es poca cosa. Esta salvación es anunciada desde el principio. ¿Vale la pena sufrir por esta salvación que nosotros tenemos? El escritor está diciendo, sí, esta salvación es tan grande que Dios la ha venido anunciando desde el principio para ustedes. Así que vale la pena sufrir por Cristo. Y note, si regresamos a nuestro pasaje, permítame regresar a Pedro, dice, verso 11, escudriñando, esto es los profetas escudriñando qué persona y qué tiempo indicaban el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, ¿verdad? Así que tenemos esto, nuestro mismo Señor Jesucristo sufrió, y el Antiguo Testamento da testimonio de eso, y luego de eso
fue llevado a la gloria. Este es el hilo conductor que Él está llevando. Nosotros sufrimos por nuestra salvación. Nuestra salvación comienza en la presencia de Dios y ahora nosotros tenemos una herencia reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Y el sufrimiento lo que viene a hacer es probar nuestra fe, para que el día de Jesucristo sea hallada en honor, gloria y alabanza. Es decir, seremos recompensados por Cristo Jesús, a quien nosotros no hemos visto, pero le amamos y creemos en Él. Y el fin de nuestra fe es que seamos salvos. Esta salvación, mis queridos, por la cual estamos sufriendo, que comenzó en el corazón de Dios, ha sido anunciada por los profetas desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Espíritu de Cristo, el que habitó en Cristo, no es otro sino el Espíritu Santo, pues posaba sobre los profetas y ellos hablaban de esta gran salvación que diligentemente indagaron para ver qué tiempo y qué persona. No lograron entender de qué tiempo ni de qué persona se hablaba, pero este Espíritu hablaba por ellos sobre las agonías de Cristo y la gloria que vendrían tras esas agonías. Esta es la misma esta es la misma manera en que nosotros vamos a vivir, por así decirlo. ¿Cristo sufrió? Sí, ustedes están sufriendo. ¿Cristo fue glorificado? Sí, ustedes serán recompensados y glorificados un día. Vea, dice el verso 12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio, es decir, nosotros, el apóstol Pedro y su generación de predicadores y apóstoles, pastores, han estado pronunciando y proclamando el Evangelio que desde antes había sido anunciado por el Antiguo Testamento. Dice, sigamos aquí, predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vea, ahora trae a colación esto, ¿no? Este evangelio es proclamado por nosotros en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu fue quien les hizo hablar a estos hombres de Jesucristo, pero estas cosas son tan grandes, son tan maravillosas que aún los ángeles se quedan admirados de cómo Dios procuró salvación por medio de Jesucristo a una raza caída, a una raza inferior que ellos. Ninguno de los ángeles ha experimentado el amor de Dios por medio del perdón. Ninguno de ellos ha experimentado ese amor a través de la encarnación de Cristo, porque Romanos capítulo 5 verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, vea, aún pecadores, eso es una cosa tremenda, Cristo murió por nosotros, no dejando de ser pecadores, sino siendo aún pecadores. Esto es un amor a pesar de nosotros, ¿verdad? No es un amor por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Somos pecadores y aún así Cristo murió por nosotros. Ninguno de los ángeles ha experimentado esa clase de amor. Ellos son amados por Dios profundamente y lo experimentan en el cielo, en medio de una perfección que les distingue. Pero los pecadores, nosotros, en medio de nuestra desobediencia, somos amados por Dios y esto les explota la cabeza, por así decirlo. ¿Se imagina usted ver a Gabriel no solo anunciar la encarnación de Cristo, sino ver la condescendencia tan grande del Señor mandando a su Hijo a tomar un cuerpo para salvar a los seres humanos, a la raza humana, al pueblo de Dios? Eso es asombroso. Y Pedro lo trae a colación. Aún los ángeles se quedan admirados de tan grande salvación. O sea, hermano, lo que está diciendo es, vale la pena sufrir por esta salvación. Si te está llevando el río por ser salvo, si estás sufriendo por ello, vale la pena sufrir, porque aún los profetas quisieron indagar de esta salvación y no comprendieron, y más que eso, los ángeles quedaron asombrados de esta exposición del carácter de Dios en la cruz de Cristo. Hermano, nosotros puede ser que no estemos sufriendo por nuestra fe, pero el sufrimiento sí que tiene un propósito maravilloso en nuestra vida, y en medio de nuestro dolor recordar la gran salvación que nosotros tenemos alimenta nuestro corazón, alimenta nuestra fe y nos da fortaleza para que nosotros podamos vivir como Dios nos ha mandado a vivir. O sea, hermano, el tema central aquí es la salvación y el efecto que produce en nosotros en medio de nuestras adversidades, en medio de nuestros sufrimientos, en el día a día. Yo debo recordar la herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible que tengo reservada en los cielos, y que la prueba de mi fe será
recompensada. Mi fe puesta a prueba saldrá victoriosa y entonces seré recompensado. Y mientras tanto debo reflexionar de que mi fe, de que mi salvación no es un discurso que se elaboró o se inventó Pedro sacándoselo de la manga, ¿verdad? Sino que tiene su origen en el corazón de Dios y su proclamación desde el Antiguo Testamento, y que aún los ángeles han quedado admirados de ver la grandeza del poder de Dios al salvarnos. La manera, sobre todo, en que decidió salvarnos, enviando a su Hijo y entregándolo a muerte y muerte de cruz, para que nosotros seamos perdonados. Esto es maravilloso, hermanos, si se lo piensa bastante, esto es maravilloso, porque nosotros sufrimos todo el tiempo y Jesús nos dice que en el mundo tendremos aflicción. Este mundo es de aflicción. ¿Cómo la enfrentamos? Bueno, pensar en la tremenda salvación que tenemos es una forma vital, sabia y adecuada para llenarnos de energía, ¿no? Somos salvos, hermano. ¿Qué más queremos, no? Esta es una dicha maravillosa. Solo leamos el verso 13. Por tanto, a razón de lo que ya les dije, de la gran salvación que ustedes tienen, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora va a poner entonces la mirada en un evento maravilloso, cuando Cristo venga, ¿verdad? Aquellos que son salvos deben esperar ese encuentro glorioso con su Salvador. Y lo dice así: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Así, hermano, ¿qué piensa usted de este pasaje? ¿Es hermoso o no? ¿Es glorioso o no? Tiene mucho que enseñarnos este pasaje para llevar nuestra vida en el día a día, en medio de nuestras aflicciones que constantemente tenemos. Pues yo pienso que sí, ¿verdad? Así que queremos dejar este pasaje para que hoy recordemos la gran salvación que Dios ha procurado, ha llevado a cabo y la ha hecho efectiva en cada uno de nosotros. Y estamos esperando el aspecto final de esta salvación enorme que se conoce como glorificación. De eso habla el verso 13, ¿verdad? Glorificación. Pero salvos ya somos. Sentados en lugares celestiales con Cristo ya estamos, ¿verdad? Lo único que falta es que nosotros pasemos de esta vida a la eternidad y ahí seamos glorificados. Hermanos, qué dicha tan grande la de usted y la de cada uno de los que hemos puesto nuestra fe en la persona de Jesucristo. Vamos a hacer una oración dándole gracias por este pasaje de la Escritura, que nos dé fuerza, que nos aliente, y vamos a orar también por nuestros hermanos que están en aflicción. Padre Santo, te damos gloria, honor, alabanza, porque nos permites meditar un momento tu palabra hermosa, porque a través de ella somos alentados y conducidos a reflexionar en esta salvación tan grande que nosotros tenemos, hermosa y maravillosa, reservada para nosotros en los cielos, donde no hay inflación, donde no hay injusticias, donde no hay peligros, donde no hay afanes y aflicción. Nosotros, Señor, tenemos una herencia reservada allá, que tú procuraste, que tú llevaste a cabo, que tú obraste por Jesucristo tu Hijo. Así que ayúdanos a alentarnos al recordar que esta salvación fue anunciada por profetas en el Antiguo Testamento, que causó la admiración y devoción y alabanza de los ángeles que dan gloria a tu nombre, por la forma, por el hecho en que nosotros, a través de Jesús, que es Dios, somos salvos. Ayúdanos a comprender que esto no surgió ni siquiera en el Antiguo Testamento, sino que en tu corazón, en la eternidad pasada, donde tú determinaste salvarnos, y te damos gloria por ello. Gracias, Señor, porque Pedro nos dice que las aflicciones tienen un propósito que escapa de nuestra comprensión, y es poner a prueba nuestra fe para que el día de Jesucristo, sea hallada en honor, gloria y alabanza. Padre, que prime el día de hoy nuestro amor por Cristo, a quien no hemos visto, sin embargo le amamos y hemos creído en Él. Que podamos ver que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Que podamos considerar, Señor, cómo aquellos hombres se dedicaron diligentemente a saber qué tiempo y qué persona era de la que hablaban. Y que no lo entendieron, pero nosotros sí.
que hemos alcanzado el fin de los tiempos y que en retrospectiva miramos cómo nuestro Señor vino a la tierra y se hizo hombre. Nosotros sí tenemos mayor claridad que ellos que hablaron de este mensaje hermoso. Permítenos descansar en nuestros sufrimientos y aflicciones, Padre, pensando en la gran salvación que tenemos. Por favor, esta salvación merece y vale la pena sufrir por ella, porque detrás de los sufrimientos viene la gloria. Así como Cristo padeció y fue glorificado, así tus hijos, así tu pueblo padece en esta tierra, pero será glorificado o serán glorificados cuando venga Cristo. Por favor, Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos en las cosas que son eternas. De igual manera rogamos por nuestros hermanos que están en aflicción y te pedimos les guardes, los ayudes, los bendigas. Te suplicamos por hermana Marlene, que aquí está, por hermana Karina, que aquí está, por hermana Hortensia y hermano Marcelo, que aquí están también. Te pedimos que los ayudes y bendigas. Por hermana Ruth Samayoa, por hermana Julia de Cumes, por hermana Zoila, que tienen problemas con sus rodillas. Te pedimos que las bendigas, que las ayudes a ellas, que las fortalezcas. Que tú, Señor, te pronuncies de manera amorosa y paternal sobre nuestras aflicciones y des victoria en medio de ellas, dándonos fe, fuerza, aliento para sobreponernos en la aflicción. Y nosotros suplicamos, Señor, para ellas bienestar y salud, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Padre bendito. Bendice a hermana Hilda, hermano Valdemar, hermana Alexia, y te suplicamos los guardes, les ayudes, les bendigas poderosamente también en esta situación con sus riñones. Bendice a Jorge Corado, nuestro amado hermano que fue diácono hace tiempo de esta congregación y que ahora está en un proceso de recuperación. Te damos gracias porque se le hizo el trasplante de riñón y está en ese tiempo de aceptación y de observación. Te rogamos que lo bendigas y que lo fortalezcas grandemente. Te rogamos por el corazón de hermano Sotero y por el corazón de hermana Ruth Filipai, que están con un tipo de insuficiencia cardíaca o algo por el estilo, y te pedimos, Señor, que les ayudes, que los bendigas, que tú les des paz, que les consueles, los fortalezcas poderosamente. Señor, tú eres nuestro Dios y eres poderosísimo para restaurar, para salvar, y te pedimos, Padre, que tú actúes, fortaleciendo a tu pueblo, dándole sabiduría a tu pueblo, librándolo del mal a tus hijos, Padre, y dándoles la victoria en todo tiempo. Señor, bendice a nuestros hermanos que están en una edad avanzada, como hermano Aurelio, hermana Berta, hermano Denis, hermana Ruth y hermano Pablo Filipay, y cualquier otro hermano de edad avanzada. Señor, Marcos Cabrera, hermano Daniel Ríos, te pedimos que tú los bendigas, que los ayudes siempre, que los fortalezcas. Te pedimos por los padres de hermana Carolina, también ellos no son creyentes, pero Señor, pedimos por ellos para que tú les bendigas, para que tú obres en su vida a nivel espiritual y a nivel corporal también, para que tengan salud y les tengas con bien. Por hermano Jorge Valle, te suplicamos le bendigas también y tú le fortalezcas, le des paciencia y lo guardes de todo mal. Bendice a sus hijas que andan cuidando de él siempre y se preocupan cuando él se sale de la casa y no avisa. Te pedimos, Señor, que las ayudes y les fortalezcas. Elevamos nuestras oraciones delante de ti, suplicando tú escuches y atiendas nuestra súplica. Rogamos finalmente por hermana Hilda de Alvarado, que también está en un proceso de recuperación. Te rogamos, Señor, que tú la ayudes y la fortalezcas y mi hermana siga viendo y contemplando tu gloria en su vida. Padre, esta iglesia eleva esta oración dándote alabanza a ti porque nos oyes en Cristo. Y lo pedimos todo en el dulce nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hay por ahí, vi a hermana Rosita y creo que, hermano, es que casi no puedo tocar este teléfono, se me mueve. No sé si hermano Mario nos escribió. Hermanos, creo que no he podido leer todos los mensajes, ¿verdad?
Dice hermana Rosita, buen día hermano Rubén, que el Señor le bendiga. Doy gracias al Señor por este tiempo de devocional y por sus incontables bendiciones que Él nos da cada día. Bendiciones. Gracias hermana. No puedo avanzar hermano, no sé por qué. Hermano Mario Azurdia dice, buen día hermano, aquí escuchándole, bendiciones. Gracias hermano, muy amable. Y hermana Patti dice, Patricia García, hermano, Dios le bendiga, hermosa la palabra, en medio de las aflicciones nos fortalece, nos anima, nos ayuda, alienta, nos bendice, bendito nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, hermana, así es, ¿verdad? Y hermano Luis dice, saludos y bendiciones hermano, feliz día. Gracias Luis, igualmente. Hermana Marlene dice, amén, gloria a Dios. Gracias hermano por este tiempo y por compartir la palabra de Dios, ya que es de mucha fortaleza para nuestras vidas espirituales. Y muchas gracias por las oraciones. Dios me los bendiga siempre, a cada una. Bueno, a cada uno digo yo. Bueno, hermanos, qué alegre poder saludarle, verle. Yo la verdad hoy no tengo ningún cumpleañero, así que si alguien conoce de algún cumpleañero, para que oremos por él, se lo voy a agradecer. Si no, pues vamos a ir finalizando. Quiero decirle que estamos en semana de aniversario, G100, Generación 100 se llama, ¿verdad? Porque esta iglesia tiene 115 años y el grupo de prejóvenes, aunque ya había habido en otras oportunidades, pues se desvanecía. Así que en el 2011, cuando se cumplieron 100 años, la Iglesia del Cordero de Dios cumplió 100 años, se formó a la vez este grupo de prejóvenes, conocido como G100. ¿Por qué? Pues es la generación del centenario, ¿verdad? Así que se llama G100. Es un club bíblico de prejóvenes con una edad comprendida desde los 12 a 13 años para los 18 años, ¿verdad? Era hasta los 15, pero se fue ampliando y ahí están los jovencitos que siguen queriendo estar aquí en el club bíblico, ya están cumpliendo 15 años, así que damos gloria al Señor por ello. Toda la semana es de predicación y de gratitud, de culto, servicio al Señor, así que queremos invitarle. A partir de las 6 de la tarde estamos dando inicio con nuestras actividades programadas por el club. Toda la semana habrá predicadores invitados de nuestra misma congregación. El día de ayer el Señor me dio la oportunidad a mí de estar compartiendo la palabra, así que queremos invitarles. De igual manera, si no se puede o no pueden estar con nosotros, será transmitido el servicio, pero lo ideal es que podamos venir y compartir con nuestros amados hermanos esa dicha que ellos tienen por su aniversario, ¿verdad? Y decirle pues que del próximo martes estaremos, si Dios nos da vida, a las 8 de la mañana en este mismo espacio. Les esperamos y deseamos volvernos a ver aquí en este medio, ¿verdad? Así que me parece que no hay nadie, ningún cumpleañero. Ahí está hermana Sandrita, que el Señor te bendiga. Hermano Soto Edgar, un abrazo. Por ahí vi que estaban en Jalapa, no sé si todavía están por ahí, pero si no, pues qué bueno verles también aquí. Saludos a tu esposa, que el Señor te bendiga, hermano Edgar, que todo vaya bien con ustedes, ¿verdad? Hermanos, no hay cumpleañeros, entonces vamos a terminar, porque no tenemos a ninguno. Yo no tengo ninguno. Siempre hay, ciertamente siempre hay, pero no tenemos aquí alguno en específico, ¿verdad? Así que nos vamos a despedir. Vamos a hacer una alusión a los cumpleañeros que estarán de cumpleaños, que no sabemos su nombre, pero que sin duda hay. Entonces vamos a despedirnos, ¿verdad? Amén, dice hermano Edgar. Oremos. Padre bueno, te alabamos y bendecimos por este tiempo maravilloso que tú nos das. Queremos agradecerte por la vida de todos aquellos hermanos que en estos días están cumpliendo años, y damos la gloria a tu nombre porque, Señor, la vida es imposible sin ti. Así que el hecho de cumplir un año más de vida solo habla de tu grandeza, de tu poder, de tu clemencia, de tu misericordia sobre nuestra vida, y por eso te exaltamos y ensalzamos, Señor. Y pedimos, Señor, por aquellos que están en celebración, que tú les bendigas, que tú los ayudes, que tú los fortalezcas, que multipliques sus fuerzas y su sabiduría, que nada les haga falta, que mis hermanos siempre puedan tener de ti todo lo necesario. Y te pedimos, Padre,
que tú concedas los anhelos, peticiones del corazón de cada uno de ellos. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Señor, los colocamos delante de ti y te pedimos por nuestras actividades del día martes, el día de hoy. Te pedimos, Señor, que tú encamines nuestros pasos, los dirijas siempre y podamos glorificarte en cada acto de nuestra vida. Señor, gracias por este espacio y permítenos vernos dentro de 8 días a las 8 de la mañana, si tú así lo permites y no nos has llamado a tu presencia o tu Hijo ha venido por nosotros. Te pedimos, Señor, que podamos mantenernos en comunión buscando tu nombre, tu rostro siempre y en obediencia a ti. Gracias, Padre bueno, por todo lo que permites. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén. Y amén. Dice, hermano, doy gracias a Dios por la vida de mi hermano César y Mindy. Ellos cumplieron años el 3 y el 4. Amén. Que el Señor bendiga a César y a Mindy por eso, su vida, ¿verdad? Entonces vea que ahí hay 2 cumpleañeros. Vamos a cerrar con esto, con un himno para cantar por la vida de ellos. Usted sabe que cantamos el 612. Así que no se me vaya, hermano, cantemos al Señor, ¿verdad? Y recordarle a las damas que hoy tenemos servicio de sociedad femenil. Queremos recordarles que nos juntamos a glorificar al Señor los martes a las 3 de la tarde e invitarle a usted, si es dama, a que pueda estar. Que no el servicio de sociedad femenil no es para personas ancianitas, ¿verdad? Sino para mujeres. Entonces, sean de 15, sean de 20, sean de 30, sean de 60 años, aquí las esperamos porque es sociedad femenil, ¿verdad? Así que a las 3 damos comienzo. Este himno dice feliz, feliz cumpleaños. Cantemos. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Oh, a Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Oremos pues unidos, que te bendiga más, te colme lo futuro de bien prosperidad. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga, que cumplan muchos años más, hermanos César y Mindy, que el Señor les bendiga poderosamente. Y ya oramos por ellos, así que deseo que estén bien, hermanos. Nos vemos, primero Dios, dentro de 8 días con las hermanas hoy a las 3 y con el que desee participar del aniversario a las 6 de la tarde, Dios mediante, ¿verdad? Así que feliz día, mis queridos, qué gusto saludarles. Dice hermana Patti García, mi hermano Manuel García cumplió años el 2 y mi papá Pedro García ayer el 6. Que Dios me los bendiga. Un abrazo y saludos a hermano Pedro y a Manuel García. Que el Señor les bendiga y que cumplan muchos años más. Gracias, hermana, por compartirlo con nosotros, ¿verdad? Así que eso fue todo, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué alegre saludarles. Que pasen un bendecido martes, ¿verdad? Será hasta la próxima.